Buenas tardes Eva y buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecerles el espacio. Para nosotros la verdad que es muy lindo, que somos apasionados de finanzas, poder colaborar bajando los conceptos básicos de finanzas. Así que la verdad que agradecerles nuevamente la invitación y el espacio. Sabemos que es la Semana de la Educación Financiera, así que qué mejor que eso, que poder estar acá colaborando, bajando conceptos básicos, intentando bajar ese concepto que a veces parece tan abstracto como las finanzas, estar bajándolo al hogar, ¿no? A la economía doméstica de todos. Aprovecho y comento que es la primera vez que participamos en un streaming en vivo, así que para nosotros también toda una experiencia, así que esperamos poder cumplir con la expectativa de todos. Yendo un poquitito, vos me presentaste, Valen, y te agradezco. Por ahí solamente me gustaría agregar que soy de Balcarce, que hace 2 años y medio, como dijeron, que estoy en la empresa. Actualmente como director de finanzas, administración y control de gestión, teniendo a cargo varias gerencias, entre ellas la gerencia de finanzas. Entonces, bueno, aprovecho y no es casualidad que esté con Agus, así que la dejo para que se presente ella también. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer stream. También, como dijeron ya y me han presentado, mi nombre es Agustina. Soy gerente del equipo de finanzas y cuentas a pagar de la tarjeta Elevar, de la cual formo parte ya hace 4 años, como se mencionó. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, así que bueno, esperemos estar a la altura. Y principalmente lo que vamos a hablar es de las finanzas personales y cómo poder vivir más tranquilos en el hoy y poder proyectarnos hacia futuro. No hace falta ser un especialista en finanzas ni estar con una calculadora en la mano. Sí creo que la base es poder entender lo básico, poder aplicarlo y poder ordenarnos. ¿Qué te parece, Nico? Bueno, vamos a hacer lo posible. Ahí, como mencionaba Agus, la finanza por ahí parece que es un concepto abstracto, un concepto lejano, pero la realidad es que, como dijimos, que finanzas hacemos todos, ¿no? Todos los días tomamos decisiones de finanzas por ahí sin darnos cuenta. Sí, pero ¿qué sería lo básico, no? Siempre que por ahí uno le toca introducir a la gente en finanzas, uno trata de dejar algunos conceptos básicos, que es lo que vamos a tratar de hacer. Pero a mí me gustaría dejar una simple definición de finanzas, ¿no? Que por ahí es algo, vuelvo a repetir, que parece abstracto y que no un concepto desconocido. Y finanzas no es ni más ni menos que obtener dinero y usarlo. ¿Cómo obtengo el dinero y cómo lo uso? Es la definición más simple de finanzas. Si uno quisiera indagar un poquitito más, Agus, en la definición de finanzas, podría decir que cómo la obtengo, obviamente, a través del ingreso, y cómo lo uso es básicamente en qué la gasto o en qué la ahorro e invierto, que es un poco el tema que nos trae de acá. Totalmente. Creo que se trata de eso justo, de entender qué es lo básico, de poder ordenarnos y también así que eso nos permita poder tomar mejores decisiones. ¿Qué sería el primer paso para entender lo básico, para ordenarnos? Eso, poder saber cuánto es lo que gastamos en la lista del súper, si tenemos algún margen para poder comprarnos un auto o darnos un gusto, o bien qué capacidad de ahorro tenemos para poder, si se quiere, obtener un préstamo y poder pagarlo. Vos, Nico, ¿qué considerás que sería? Para mí, Agus, lo más básico es, como dije, bueno, finanzas es los ingresos y los gastos, cómo obtengo el dinero y cómo lo gasto. El concepto de ingreso por ahí es un concepto que ya está dado, uno tiene un ingreso determinado y no vale la pena introducirnos mucho más en ese concepto, y lo más importante es los gastos, en qué lo gasto. Entonces es importante, yendo a la economía doméstica o a la economía del hogar de cada uno de ustedes, es que sepan que en todos los hogares nosotros tenemos un conjunto de gastos que obviamente nosotros denominamos gastos fijos. ¿Cuáles serían los gastos fijos clásicos? Todo lo que es servicios, todo lo que es alimentación diaria, lo que es el colegio de los chicos, lo que es la cuota del club. Gastos fijos, otra definición de decirlo, es todo lo que es recurrente y que todos los meses incurrimos en ese mismo gasto. Esos serían gastos fijos que yo ya tengo todos los meses. Y después tenemos gastos variables que yo tomo la decisión o no, puedo hacerlo o no el gasto mensualmente y elijo o no elijo hacerlo. Ejemplo, salir a cenar, ir al cine, tomarme un fin de semana con la familia, comprarme o no una ropa, como decía Agus. Bueno, eso serían lo que nosotros denominamos gastos fijos. Pero el concepto más importante es el orden, ¿sí? Hay mucha gente que te dice, no, yo llevo todo en la cabeza. Yo siempre sé lo que gasto y nunca me olvido de nada. Y bueno, y por ahí el concepto de finanzas o la sugerencia que uno hace siempre para lo que es economía doméstica es tener un orden y tener bien claro cuáles son los gastos fijos que no voy a poder eludir
y cuáles son los gastos variables que voy a tomar la decisión de hacerlos o no. Exactamente. En relación a este orden, es muy importante poder llevar un registro de cuáles son nuestros gastos. Puede ser en una hoja de papel, en un Excel, en lo que a cada uno le resulte más cómodo y más familiar, pero sí es muy importante poder llevar este orden del que hablamos. Principalmente ¿por qué y para qué? Para poder crecer, para tener una finanza sana, llevar una economía doméstica y familiar más sustentable y con proyección de crecimiento. No sé, Nico, ¿vos qué considerás? ¿Qué pasaría si no nos ordenamos? Bueno, y justamente lo que puede suceder y pasa en el común de los hogares cuando uno no está ordenada y no tiene bien claro cuáles son los gastos que tiene sí o sí, de los que puede elegir o no, puede suceder que una familia empieza a gastar más de lo que gana, ¿sí? Empieza a tomar deuda. Y ojo, porque un concepto importante, no toda la deuda es mala. La deuda que nosotros consideramos desde el punto de vista de las finanzas particulares o personales denominamos mala, es ese endeudamiento para tapar un agujero, ese endeudamiento para pagar un gasto que voy a tener todos los meses y me endeudo. Pero también hay deuda buena, hay deuda planificada, hay deuda que sirve para suavizar gastos. No toda la deuda es mala. Pero para resumir un poco lo que vos decías, Saúl, y yendo al concepto de qué sucede cuando no tengo el control de gastos, puede suceder eso, que esté incurriendo en una deuda para financiar gastos que voy a tener todos los meses. Como yo esa deuda me voy a tener que devolver, si yo realmente estoy tapando un agujero, se me va a complicar los meses siguientes. Exactamente. Un tip muy importante y muy conocido en lo que es finanzas que se utiliza es la regla del 50-30-20. El 50 destinado a estos gastos fijos de los que conversaba Nico, que vamos a tener todos los meses, que son gastos que sí o sí vamos a tener que afrontar, como ya se mencionó, alquiler, servicios, alimentos y demás. Un 30% que se pueda destinar a gastos de ocio, de una salida, de ir al cine, de salir a comer, vestimenta, que puede ser gastos más variables si se quiere, y un 20% que se pueda destinar a lo que es el ahorro, que es tan importante para poder evitar esos agujeros diarios o esas deudas no planificadas. Sí, algo correcto lo que vos decís, y es verdad. Un gran tip que se suele usar es el tema de destinar una porción fija de los ingresos al ahorro. Como decía Agus, la teoría puede decir un 20, pero la realidad es que depende de los ingresos que tengamos y de los gastos que tengamos. Yo creo que usar un 10, un 15, un 20% de los ingresos para ahorrar es algo bueno, ¿no? Siempre y cuando yo tenga los ingresos necesarios para poder cumplir con todos mis gastos fijos, darme algunos gustos variables y luego ahorrar. Porque es muy común, Agus, que la gente por ahí ahorre y diga, no, voy a destinar el 20% de mis ingresos a ahorrar y después terminen endeudándose para tapar un agujero de todos los días. Bueno, ese tipo de ahorro tampoco lo consideramos sano. Y como les comentaba el otro día, hay forma de suavizar los gastos y de bajar los gastos que nos permiten ahorrar. Y es ahí donde entramos nosotros, las tarjetas de crédito, y principalmente la tarjeta Elevar, cada vez que sacamos una promoción comercial o demás. Las tarjetas de crédito son un instrumento que nos ayudan a suavizar, ¿sí?, los gastos, a tenerlos planificados y ordenados. Por ejemplo, si uno se quiere comprar un par de zapatillas y lo tiene que pagar 60.000 pesos, si lo puede pagar en 6 cuotas de 10, eso es una forma de suavizar los gastos y de generar un ahorro temporal, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, pudiendo pagar un bien en 6 cuotas mensuales, a mí me conviene pagarlo todo junto. Entonces, bueno, ahí donde el instrumento de la tarjeta de crédito tiene un uso racional, un uso inteligente, y el uso de la tarjeta de crédito es una buena práctica. Otra buena práctica de las tarjetas de crédito, y obviamente hago hincapié en Elevar, nosotros en Elevar tenemos un día a la semana donde nosotros hacemos un 20 o 25% de descuento en supermercados. Entonces ir a comprar el día que yo tengo un 25% de ahorro es inteligente, es un buen uso del instrumento de la tarjeta de crédito y me genera capacidad de ahorro. Entonces muchas veces la capacidad de ahorro no está directamente limitada por el ingreso que yo tenga, sino haciendo un uso inteligente o una planificación inteligente de los gastos y usando los instrumentos correctos, yo tengo la posibilidad de ahorrar también. Totalmente, Nico. La clave siempre está en el orden, en la planificación, en el uso consciente de la tarjeta de crédito para poder vivir de forma más tranquila, para poder proyectarnos hacia adelante, como ya mencionamos anteriormente, para poder contar con esta capacidad de ahorro y poder llegar a tener unas finanzas domésticas sanas y sustentables.
Bueno, maravilloso. Gracias, Nico y Agus. Igual no se muevan, que tenemos todavía algunas cuestiones más. El chat está explotado de gente, de comentarios, de aplausos, de mensajes de agradecimiento. Esto obviamente después va a quedar grabado, ¿verdad, Seba? Sí, lo pueden volver a revivir en nuestro canal de YouTube, que ahí pueden buscar el video y van a poder repasar toda la charla, los consejos y tips de Nico y de Agus, que son súper importantes. Tenemos gente de Mar del Plata que nos está escribiendo, de Azul, Carlos Casares, Brenda de Lincoln, María Belén de Olavarría. Bueno, miren. Sí, Tres Arroyos, Pigüé. Vimos gente de todos lados. Mientras los chicos ahí dejamos que tomen un poco de agua y que respiren, que dicen que nunca hicieron eso, pero yo los vi muy cómodos adelante de la cámara, así que ojalá que se repita, muy natural cómo se dio todo. Tenemos también otro video que anduvimos preguntando qué hace la gente con sus finanzas y que lo vamos a ver para conocer un poco más, porque nos interesa también estar en contacto y obviamente en contacto con el chat, así que también nos pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios y también contarnos cómo se organizan ustedes, qué hacen con sus finanzas. Recuerden darle like al video y compartir con aquellos que no están conectados todavía, así se suman más y más pueden beneficiarse de esta educación financiera. Todos sabemos que tenemos tarjeta de crédito y aprovechamos las cuotas, los beneficios y los planes de pago. Pero ¿realmente sabemos cómo aprovechar nuestro dinero? Trato primero de pagar todas las cuentas y bueno, después con lo que sobra vamos viendo. Cuando tenés tus ingresos, ¿tenés algún método de ahorro, algo que te ayude como a llegar más cómodo a fin de mes? Si estás soldado, ahorrás, si no, la tenés que gastar sí o sí. Tengo una aplicación en la que guardo dinero ahí. Primero lo fijo. Bien. Después se ve, el resto se ve, pero primero lo fijo. Ni bien recibo el sueldo, pago los gastos fijos que tengo, ya sea alquiler, gimnasio, pilates, luz, gas, lo que sea. Y después en base a lo que me resta, digamos, del sueldo, a veces lo divido por semanas, entonces como que no me puedo salir de ese presupuesto y eso me es bastante práctico. No, soy muy prolija con los gastos. Trato de no excederme más de lo que ingresa. De siempre llevarlo bien controlado, trato de no sobrepasarme. ¿Planificás de alguna manera esa plata para acomodarte, para decir, che, qué pago primero, qué pago después? Yo manejo todo. Les digo sinceramente, no. Yo trato de gastar hasta donde pueda. Bien. Y no lo anoto, pero lo llevo. Bien. Lo llevo en mi cabeza. Todo en la cabeza. Sí, soy muy prolija, así que en eso lo llevo bastante al día. Este es su método. Usted anota todo en un papel. Todo en un papelito. Saco el resumen, ¿viste? Pido el resumen, lo imprimo Mantenés todo y voy tachando las cuotas que voy. Y como tengo casi el 99,9% por débito automático, intento que esté todo el dinero que tenga que estar y bueno, después lo que no es fuera de lo que esté con débito, lo voy pagando. Es fundamental estar organizado. Sí, en los gastos que tenés y en lo posible, si se puede, ahorrar. Sí, me gustaría ahorrar un poco más. Bien, como métodos o herramientas de ahorro. Porque gasto, ¿viste? Hay tentaciones, pero bueno, con la tarjeta Elevar saldamos esas tentaciones. ¿Cuánto hace que sos socia? Y como 16 años más o menos. Ah, un montón. Bueno, una maravilla. Gracias a toda la gente por participar y esto. Y vemos métodos de todo tipo. De todo tipo, desde el papelito hasta las aplicaciones. Mi abuela Kela de Rauch, que le voy a mandar un beso, no me debe estar mirando en este momento, pero tiene 2 cuadernos que anota todo y yo mucho tiempo le critiqué, le digo, abuela, todos los días se sienta y anota, pero me parece fundamental esto de empezar a entender, que lo decía Nico y lo decía una señora que ojalá que vea esto y agarre el consejo, no usemos la cabeza como agenda porque la mitad de las cosas nos los olvidamos y ahí empezamos a hacer los desfiores. Así que nada, buenísimo los comentarios y vamos con el segundo bloque. Tenemos una preguntita del chat también. Ah, y a ver, ¿qué tenemos, Seba? Vos que ves mejor. Dice, ¿cómo se hace cuando ya tenés deudas y no llegas a pagar, menos ahorrar? Bien, bueno, se la vamos a dejar ahí vamos a dejarla ahí. Para que se lo lleven los chicos de última, después la volvemos a levantar y vamos al bloque de inversiones. Vamos a pasar, pero antes de que nada les quiero repasar un poquito sobre el sorteo que estaban preguntando, cómo tienen que hacer para participar. Nosotros vamos a estar fijando una pregunta en el chat y el primero que responde con mucha velocidad es el ganador, así que estén atentos cuando posteemos la pregunta a responder ahí.
Bien, ya vamos teniendo ahí ganadoras del primer sorteo. Para quienes se sumaron, vamos a seguir durante todo el vivo, ¿verdad? Durante todo el vivo, hasta el final va a haber preguntas, así que estén atentos. Bueno, maravilloso. Ahora sí, yo ansiosa con conocer lo de las inversiones, porque escucho tantas cosas de que invertí acá, que pone la plata acá, que... Bueno, quiero escuchar qué nos trajeron de datos sobre inversiones. Agus y Nico, seguimos con ellos entonces. Bueno, seguimos. Acá estamos. ¿Qué hacemos una vez que nos ordenamos, una vez que podemos empezar a ahorrar en algo? ¿Qué hacemos con esa plata, Nico? Lo primero que quiero agregar, Agus, es que por ahí hay un concepto de que para ahorrar hay que ser millonario o hay que tener mucha plata sobrante, y la verdad que no es así. Cualquiera puede ahorrar en la medida de sus posibilidades o de sus ingresos, ¿no? Pero hay que quitar el mito de que para ahorrar hay que tener mucha plata o para invertir hay que tener mucha plata. Eso es falso. Cualquiera puede invertir una pequeña porción de sus ingresos, como dijimos. Obviamente, ¿cuál es el instrumento que más común, más sencillo, que todos están más familiarizados? Claramente es el plazo fijo. El plazo fijo es un instrumento que está bastante bastardeado. En Argentina ha estado todo este tiempo porque claramente por ahí no era el instrumento que servía como una reserva de valor. Pero bueno, las condiciones actuales sí vuelven a darle vigencia y rentabilidad a este instrumento del plazo fijo, y hoy por hoy el plazo fijo sí es un instrumento que tiene una rentabilidad positiva. Pero más allá de eso, déjame decirte, porque a mí un tema que siempre me queda dando vuelta es que el plazo fijo está bastante bastardeado en Argentina en el último tiempo, ¿no? Pero el plazo fijo es un instrumento que se usa a nivel mundial. En todo el mundo un plazo fijo es el instrumento más cercano, más familiar, más seguro, que la gente lo ve como algo palpable porque va al banco, lo atiende en oficial comercial, ni siquiera esto lo puede hacer de manera digital, pero también lo puedes hacer de manera presencial. Entonces el plazo fijo es un instrumento que se utiliza a nivel mundial y que gracias a Dios en Argentina, por las condiciones macroeconómicas actuales, está tomando relevancia de nuevo. Sí, exactamente. Bueno, un cálculo muy sencillo para entender esto que está diciendo Nico es que hoy en día la tasa de inflación proyectada anual está en torno a un 20%, mientras que el rendimiento que están ofreciendo hoy los plazos fijos en cualquier banco en promedio más o menos ronda en un 35%. Con lo cual ahí tenemos ese gap de rendimiento o esa diferencia que nos podría ser útil. Siempre y cuando, ahí hay que considerar acá que en el plazo fijo el dinero va a estar quieto, por así decirlo, o sin posibilidades de utilizarlo en otro tipo de gastos o necesidades que podamos tener. Con lo cual hay que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos y que por esa determinada cantidad de tiempo no vamos a poder contar con ese dinero. Sí, después hay billeteras virtuales u otras formas de acceder a distintas formas de inversión, como por ejemplo los money market, donde ahí podés entrar y salir en el día. Así que bueno, eso también es otra opción para tener en cuenta. Sí, los fondos comunes de inversión, que es otro instrumento ya vigente, muy naturalizado en Argentina, que es un plazo fijo, pero de libre entrada y salida, ¿no? Justamente lo que no tiene es que no inmoviliza la plata por un tiempo determinado. Ese es otro instrumento que está tomando muchísimo vuelo. Claramente paga un poquitito menos de tasa de interés que el plazo fijo, pero también hoy es un instrumento rentable. Y déjame aclarar algo conceptual. Obviamente, todo depende del instrumento, del riesgo que quiera asumir cada uno de las personas que invierta. ¿Sí? Hay instrumentos más sofisticados para invertir, pero instrumentos más sofisticados tienen mayor riesgo y seguramente también tienen una mayor tasa. Por ahí nosotros, como estamos haciendo mucho hincapié en lo que es las finanzas domésticas, las finanzas de los hogares, las economías domésticas, por ahí recomendamos como algo muy beneficioso actualmente el plazo fijo y los fondos comunes de inversión. Pero no queremos dejar de nombrar otros instrumentos, como pueden ser claramente letras o bonos del Tesoro de Argentina en pesos, acciones de empresas argentinas, letras y bonos del Tesoro de Estados Unidos, acciones de empresas de Estados Unidos, criptomonedas, inversiones tokenizadas en el mercado inmobiliario. Hay un montón de instrumentos que se pueden ir indagando y por ahí con más tiempo en otro momento uno se puede explayar un poco más. Pero todos tienen que saber que a mayor sofisticación del instrumento, mayor riesgo va a haber. En cambio, en esto de mantener un orden, un equilibrio y cuidar la economía doméstica de los hogares, el plazo fijo
vuelve a ser un instrumento muy rentable, y los fondos comunes de inversión Money Market también, que como decía Agus, se puede hacer de cualquier billetera hoy. Sí, exactamente. Se trata principalmente de perder el miedo, de animarnos a invertir, de poder ordenar y destinar ese 20%, ese 10%, lo que a cada uno le quede más cómodo y más accesible en función de su situación también. Pero sí, animarse y poder hacerlo en productos seguros. Más que... ¿No? Sí. No, yo por ahí, como para por ahí cerrar este bloque, este espacio, me gustaría, siempre hago mucho hincapié en, vos me conocés, hago en lo conceptual, y si yo tengo que decir, como ya estuvimos diciendo, los conceptos principales, pero también dos conceptos fundamentales para entender o para dar un cierre a lo que uno pretende, lo que es la economía doméstica, la economía particular de cada hogar, es que las finanzas domésticas requieren un orden, ¿sí? No solamente las finanzas de las empresas requieren un orden, sino en la economía doméstica de los hogares también tenemos que tener cierto orden, sí, cuidado. Y a mí me gusta agregar otro concepto que es el equilibrio. Entonces, si yo tengo que dejar hoy dos conceptos fundamentales de la finanza doméstica, son el orden y el equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Porque si yo tuviera un muy buen ingreso, ¿sí? Y decido cubrir todos mis gastos fijos, y el excedente que tengo lo despilfarro y digo vivo el presente, a mí me gusta vivirla, disfruto de la hora, bueno, la realidad es que estoy teniendo una actitud no equilibrada, porque podría estar ahorrando algo o invirtiendo algo de cara al futuro. Entonces por ahí es ahí donde uno recomienda una actitud equilibrada. Y lo mismo inversamente, si uno tiene un buen ingreso y dice gasto lo mínimo necesario y me dedico a ahorrar e invertir, no estaría disfrutando del presente, estaría guardando para un momento de su vida que ni siquiera sabe si va a llegar. Entonces, bueno, mi recomendación final, Agus, es que las finanzas domésticas requieren orden, seguimiento de gastos y equilibrio. Saber que hay que ser equilibrado, hay que disfrutar, hay que ser feliz y ni todo ahorrar ni todo gastar. Totalmente, Nico, coincido plenamente. Creemos que este círculo de impacto te permite y nos permite vivir más tranquilos en el hoy, poder proyectarnos hacia mañana y hacia los objetivos que cada uno tenga. Y acá personalmente, bueno, hablo también por Nico, nosotros tenemos nuestro corazón en el EVAR y creemos que hacer un uso consciente, un uso inteligente de la tarjeta te permite ordenarte, tener estas finanzas sanas de las que estamos hablando y poder hacerlo de forma más simple y sustentable. Bueno, una maravilla. Impecable. Mucha información, les agradecemos Nico y Agus, muchísima información que reiteramos que van a poder volver a ver esta charla, anotar, acercarse también a la sucursal a consultar. También tenemos un blog de tu plataforma financiera que van a poder ingresar, pueden entrar a nuestro Instagram y también tienen los accesos con un montón de información, es muy sencillo, blog.elevar.com.ar, ahí también hay un montón de información y de herramientas que también acercaban Nico y Agus de plantillas de organización. Y en parte creo que la consulta que habían levantado ahí en el chat, perdí quién la había hecho, me parece que está en términos generales respondida. Ahora le preguntamos a los chicos si quieren agregar algo más, si no vamos con más novedades. Sí. ¿Cuál era la pregunta, Seba? Era, ¿cómo se hace cuando ya tenés deudas y no llegás a pagar? Menos ahorrar. Estaban preguntando. Bien, en parte creo que contestaron varias herramientas. Sí. No sé si ahí a los chicos los tenemos a un costadito. ¿Tienen algo más para agregar? ¿O creen que en términos generales abordamos todos los temas de organización? Si no, les doy ahí para que hagan el cierre con algunos tips. Mirá, Valen, ahí la pregunta compleja. pero solamente también seguir bajando tips, porque en ese caso ya la situación es compleja y justamente sirve para ejemplificar lo que sucede cuando por ahí uno no es ordenado. Y acá, por ahí no hicimos mucho hincapié en los ingresos, ¿sí? Porque dijimos el ingreso está dado. Y justamente por ahí, cuando se llega a esas situaciones, no solamente tiene que ver con exceso de gastos, sino también con un no entendimiento de que el ingreso es fijo. Nosotros los economistas llamamos a los ingresos la restricción presupuestaria. Y justamente por ahí lo que hay que hacer para no llegar a esta situación es ver el ingreso como una restricción presupuestaria. No es yo tengo hasta acá. Y ahí viene la administración del ingreso, el orden, decidir en qué gastar y en qué no y demás. Una vez que uno ya está altamente endeudado,
Mi recomendación claramente es ajustar el esquema de gastos, buscar una forma de refinanciación lo mejor posible, pero la única forma de salir adelante es con más ingreso o ajustando gastos. Entonces, si el ingreso está dado, mi sugerencia clara es que hay que ajustar gastos. Bien.